Hola niños y niñas de cuarto grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 6 de cuadriláteros, ahora la lección 4 y tenemos el siguiente objetivo: conocer que la suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero es 360 grados. Bien, recordemos, dice, ¿cuánto es la suma de los tres ángulos de un triángulo? Recuerdan ustedes que allá en la clase de cuando vimos la cuestión de los triángulos, nos dimos cuenta de que la suma de los tres ángulos de un triángulo sumaban 180 grados. Miren acá, 60 más 30, 90 y 90 más 90, 180. Lo mismo acá, 70 más 70, 140 y 140 más 40, 180. Y aquí 60 más 60, 120, 120 más 60, 180. Entonces, ¿cuánto es la suma de los tres ángulos de un triángulo? Esta sería 180 grados. Pues ahora vamos a ver cuánto es la suma de los ángulos de un cuadrilátero. Y tenemos ahí la lección 4, conozcamos los ángulos de los cuadriláteros. Dice, vamos a investigar la suma de los cuatro ángulos del siguiente cuadrilátero. Entonces piense en la forma para encontrar la suma de los ángulos de un cuadrilátero sin usar el transportador, dice. Bueno, pues lo que podemos hacer es lo siguiente, miren que este ángulo, el ángulo ABC, este ángulo que se hace haciendo ese recorrido desde A hasta B y de B a C, entonces se forma ese ángulo. Ese ángulo está formado por este lado y por este otro. Ahora, este ángulo A está formado por el segmento BA y el segmento DA. Y luego este otro está formado por el segmento AD y el DC. Y este que está formado por el segmento DC y el BC. Entonces, ahí va, esos ángulos, si nosotros nos damos cuenta, miren, este ángulo y este son opuestos. Obviamente en este caso no miden igual, pero este también es opuesto con este y tampoco miden igual. Ese es un trapecio, pero veamos qué pasa si hacemos lo siguiente. Se puede encontrar, dice, mediante la suma de los ángulos de los triángulos que se forman al dividir el cuadrilátero con una diagonal. La suma de los ángulos del triángulo es 180 y por eso, dice, podemos nosotros, miren, hacer aquí una diagonal, ¿ve? Una diagonal y quedar ahí, miren, en esa diagonal va a quedar el trapecio dividido en dos triángulos. Ahí está la diagonal, ¿ve? Y queda el triángulo ABC y el triángulo ACD. Miren, entonces, ¿qué resulta? Que aquí es 180 entre los tres ángulos del triángulo A y acá es otro 180. Pues 180 dice más 180 igual a 360 grados. Eso sería la suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero. Entonces, respuesta 360 grados. ¿Por qué razón? Porque miren que acá este ángulo que se formó ahí, ¿ve? Más este otro van a ser 180. Y este, ¿ve? Con esta suma de acá, entonces sería todo el ángulo, ¿va? Y este con la suma de acá sería todo este ángulo. Entonces, por eso 180 más 180 que da del otro, nos va a dar la suma de los cuatro ángulos del cuadrilátero y eso va a ser 360. Bien, pues la suma de los ángulos de todo cuadrilátero va a ser 360 grados. Ahí lo tenemos en el apunte en el libro. La suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero es 360 grados. Así como habíamos visto que la suma de los tres ángulos de un triángulo era 180,
Pues ahora estamos viendo que la suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero es 360 grados. Y nos aprendemos eso para el resto de nuestras vidas, para siempre. Ahora bien, encuentre, dice, la medida del ángulo A del siguiente cuadrilátero mediante el cálculo. Miren que tenemos un cuadrilátero y ya acabamos de ver allá que la suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero es 360 grados. Por lo tanto, si sumamos 95 más 115 más 80, nos va a dar una cantidad y lo que haga falta para llegar a 360, eso será la medida del ángulo A. Por lo tanto, podemos encontrar la respuesta, dice, al restar de 360 las medidas de los ángulos que ya conocemos, de 95, 115 y 80. Es decir, nos quedaría así, miren, 360 es la suma de los cuatro ángulos del cuadrilátero. Y por lo tanto, 360 menos 95 menos 115 menos 80. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Nos da 360 menos 95. Hacemos la resta ahí. 10 menos 5 es 5. Presta 1. A 0 menos 5 no se puede. Presta 1. 10 menos 5 es 5. Este queda en valor de 5. Entonces, y decimos ahora, 10 menos 5 es 5 y 5 menos 9 no se puede, presta 1, se convierte en 15, este queda en valor de 2, 15 menos 9 es 6 y este queda en valor de 2, dijimos, menos nada, va a ser 2. Es decir, 360 menos 95 es 265 y 265 menos 115. Entonces eso nos va a dar 5 menos 5 es 0, 6 menos 1 es 5 y 2 menos 1, 1. Nos va a dar 150. Entonces, y ahora nos falta restar 80 menos 80, 150 menos 80. 0 menos 0 es 0 y 15 menos 8 es 7. 70 grados. Quiere decir que el ángulo A va a medir 70 grados. Respuesta entonces, 70 grados. A 360, miren, se le restaron los tres ángulos que conocíamos ahí en el cuadrilátero. Y lo que no sobró era la medida del ángulo A, puesto que la suma de los cuatro ángulos nos da 360 grados. Ahí está, miren, 95 más 115 más 80, 95 más 115 más 80, eso nos va a dar 5 más 5, 10, llevamos una, 9 y una 10, más una 11 y 8, 19, ¿va? Llevamos una y una más una es 2, 290 sumaba eso y entonces 290 y luego 360 menos 290 nos va a dar 360 menos 290, 0, 16 menos 9 va a ser 7 y 2 menos 2 es 0. Entonces, 360 menos 290 nos da 70. Vean que hicimos dos formas, restándole a 360 las tres cantidades esas y la otra forma era sumando esas tres cantidades para su total restárselo a 360. Miren, los tres ángulos esos sumaban 290 y a 360 le restamos 290 y nos queda 70 grados. Bueno, pues ahí tienen la siguiente actividad. Ustedes van a resolver esos ejercicios, van a encontrar la medida de los ángulos A, B y C. A en el primer ejercicio, B en el segundo y C en el tercero. Así de la misma forma que lo hicimos en ese ejemplo del numeral 2. En el ejemplo del numeral 2. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.